Hola emprendedores y amantes del marketing. Las grandes marcas utilizan técnicas psicológicas para vender a montones. ¿Sabes cuáles son estas técnicas? En este audiolibro, las estudiaremos y aprenderemos a conseguir un rotundo sí de nuestros clientes. Hoy te presentamos la 9ª parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. 9. Mecánica de la persuasión, causas, restricciones y correctivos. La idea básica de la persuasión es que, al guiar la atención preliminar de los receptores de manera estratégica, un emisor puede inducirles a que acepten un mensaje antes incluso de que empiecen a registrarlo. La clave radica en lograr que concentren su atención inicialmente en determinados conceptos que se alinean con la información a la que van a ser expuestos. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los mecanismos mentales que permiten al encargado de una tienda de vinos vender más tintos alemanes solo con poner música germana en el establecimiento? ¿O aquellos que permiten a un aspirante a un puesto de trabajo causar mejor impresión a los entrevistadores al presentar sus credenciales en un dossier más pesado? Predispuestos y a la espera. Estar preparado es todo. William Shakespeare, Hamlet, Acto 5, Escena 2. La respuesta tiene que ver con una característica de la actividad mental que suele pasarse por alto. Los elementos de esta no solo se disparan cuando están listos, sino también cuando se predisponen. Tras prestar atención a un concepto específico, aquellos conceptos que están muy asociados a él disfrutan también de un momento privilegiado en nuestras mentes, que les permite ejercer una influencia con la que otros conceptos no vinculados de ese modo no pueden competir. Esto es así por dos razones. En primer lugar, una vez que un concepto de apertura, música alemana, peso, recibe nuestra atención, otras ideas secundarias estrechamente asociadas con el vino alemán, sustancia, se tornan más accesibles en nuestra mente, lo que a su vez incrementa mucho las probabilidades de que les prestemos atención y respondamos a su estímulo. Esa nueva posición privilegiada que ocupan en nuestra conciencia aumenta también su capacidad de colorear nuestra percepción, guiar nuestros pensamientos, afectar a nuestras motivaciones y, como consecuencia, modificar de manera relevante nuestra conducta. En segundo lugar, al mismo tiempo, aquellos conceptos que no están asociados al de apertura se suprimen de la conciencia, haciendo menos probable que dirijamos a ellos nuestra atención y que ejerzan alguna influencia. Más que predispuestos para la acción, estos quedan temporalmente relevados. Este mecanismo, por el que un concepto abierto de forma secundaria se vuelve más accesible lo cognitivo, parece explicar las consecuencias de un fenómeno controvertido relativamente reciente, la participación en videojuegos. Sabemos por numerosos estudios que jugar a videojuegos violentos incita de manera inmediata conductas antisociales. Estos, por ejemplo, incrementan las posibilidades de que quienes juegan a ellos se dirijan a gritos a quien quiera que les moleste. ¿La razón? Los juegos inoculan pensamientos agresivos en la mente de los jugadores y el resultante y fácil contacto interno con dichas ideas provoca agresividad. Un efecto similar, si bien invertido, es el que se produce después de jugar a videojuegos prosociales, en los que los jugadores tienen que proteger, rescatar o ayudar a otros personajes. Los estudios demuestran que, tras jugar a ellos, esas personas están mucho más predispuestas a ayudar a limpiar algo que se ha derramado, ofrecer su tiempo e, incluso, a intervenir en una situación en la que una joven estaba siendo acosada por un exnovio. Esta predisposición positiva es resultado directo del acceso fácil a diversos pensamientos de carácter prosocial que los juegos instalan en la conciencia. En lo que supone un interesante giro añadido, otros estudios aún más recientes demuestran que, en ocasiones, jugar a videojuegos violentos puede reducir la agresividad de conductas posteriores, siempre y cuando los jugadores tengan que cooperar entre sí para destruir a un enemigo común. Los hallazgos adicionales de estas nuevas investigaciones refuerzan la tesis sobre la accesibilidad mental de conceptos asociados. Jugar con un enfoque cooperativo, incluso cuando se trata de un videojuego violento, suprime los pensamientos agresivos. Cuestiones pendientes. Respuestas sorprendentes. Las implicaciones útiles de este mecanismo fundamental de la persuasión derivan de investigaciones que responden a 3 preguntas adicionales sobre el alcance del proceso. ¿En qué momento se desarrolla? La primera compete a lo temprano de su activación. Ya hemos visto cómo las asociaciones conceptuales estrechas pueden producir asombrosos efectos persuasivos. Hemos visto cómo, por ejemplo,
Los visitantes de un sitio web de venta de muebles en cuya página principal se mostraba un fondo de nubes esponjosas preferían comprar sofás mullidos y confortables, ya que lo esponjoso y lo confortable estaban relacionados en sus experiencias previas. ¿En qué momento del desarrollo de un individuo podemos esperar que un concepto de apertura genere unas condiciones privilegiadas de este tipo? Consideremos los resultados de un estudio diseñado para estimular la predisposición a ayudar en sujetos a los que se enseñaba previamente una serie de fotografías, entre las cuales se mostraba a dos personas juntas y en apariencia unidas. Los autores del experimento predijeron de forma correcta que, dado que la solidaridad o el compañerismo están muy vinculados al concepto de ayuda o amabilidad en las mentes de las personas, los observadores de estas imágenes se volverían especialmente serviciales. De hecho, en comparación con aquellas a las que se enseñaron imágenes de dos sujetos que aparecían separados o solos, las personas que vieron imágenes con una connotación solidaria se mostraron 3 veces más dispuestas a ayudar al investigador a la hora de recoger del suelo algunos objetos que se le habían caído accidentalmente. Aunque el comportamiento en cuestión, la predisposición a ayudar a los demás, era aquí diferente, esta demostración de persuasión parece coherente con los resultados de otros estudios que ya hemos visto, como el que probaba que dirigir la atención inicial a una imagen de nubes esponjosas genera una preferencia por el mobiliario confortable, o el que demostraba que guiarla hacia una imagen de una atleta ganando una carrera incrementaba el rendimiento laboral de un equipo, etc. Con todo, hay 2 elementos en el experimento sobre la solidaridad que me impactaron como novedosos e igualmente instructivos. El primero de ellos casi me deja sin respiración al descubrirlo. Los sujetos del estudio cuya predisposición a ayudar se había triplicado tenían 18 meses, apenas podían hablar y no digamos ya razonar o reflexionar sobre sus acciones. Aún así, el mecanismo implicado está tan arraigado en la conducta humana que incluso niños de tan corta edad actúan influidos por él. En segundo lugar, este efecto era espontáneo. La exposición previa a la idea de solidaridad les indujo a acudir rápidamente en ayuda del investigador sin necesidad de que él lo solicitara. Anticipación: en los capítulos 11 y 12 veremos que las nociones de solidaridad producen un gran impacto automático también en ciertos tipos importantes de respuestas adultas. En otra serie de investigaciones, la exposición a signos de solidaridad incrementó el placer de los sujetos por trabajar a la vez en la misma tarea, lo que conllevó también una mayor persistencia y un mejor rendimiento. De esta manera, cuando la unidad se convierte en focal, todo tipo de conceptos deseables y cercanos al de solidaridad se predisponen para la acción. ¿Hasta qué punto? Existe una segunda pregunta que, si se responde con seguridad, podría ayudarnos a calibrar el alcance de los procesos persuasivos. Atañe a la fuerza de las conexiones implicadas. ¿Puede cualquier vínculo existente entre dos conceptos, no importa lo distante o tenue que sea, activar un momento privilegiado hacia el segundo una vez viene a la mente el primero? No. Los efectos persuasivos tienen una limitación importante. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Esto lo experimenté en persona hace años, cuando participé en un programa de investigación diseñado para concienciar a la gente sobre la importancia de no tirar basura en espacios públicos. Aunque ensuciar la vía pública no sea el mayor de los crímenes medioambientales, tampoco es una cuestión trivial. Aparte del daño estético que produce en el entorno y de los riesgos de salud pública que entraña al contaminar el agua, e incrementar el riesgo de incendios y de plagas de insectos, esas conductas cuestan anualmente miles de millones de dólares en tareas de limpieza por todo el mundo. Mi equipo de investigación y yo estábamos convencidos de que un método eficaz para lograr que la gente dejase de tirar basura en lugares públicos podía consistir en llamar su atención sobre la norma social que lo prohíbe. Pero también nos preguntamos qué efecto lograríamos si usábamos, como apertura, otras normas sociales vinculadas en diferentes grados con la que rechaza tirar basura al suelo. Descubrir la respuesta no fue complicado. Una encuesta preliminar reveló 3 normas sociales que la gente evaluaba como similar a la prohibición de tirar basura, un poco alejada y muy alejada de ella. Se trataba, respectivamente, de las normas sociales referentes al reciclaje, a apagar las luces para ahorrar energía en casa y a la obligación de votar. El siguiente paso resultó mucho más interesante. Fuimos al aparcamiento de una biblioteca pública y colocamos al azar un folleto en cada parabrisas, de modo que cada coche tuviera uno de los siguientes mensajes: 1. En contra de tirar desperdicios; 2. A favor del reciclaje; 3. Un recordatorio de que hay que apagar las luces que no se usan; y 4. Sobre la importancia de votar. Como mensaje destinado al grupo de control,
incluimos un quinto folleto que no hacía referencia a ninguna norma social, sino que se limitaba a promocionar el museo local de arte. Después nos apostamos para ver si, al regresar a su coche, ver los folletos y leerlos, los dueños los tiraban al suelo o no. El patrón de comportamiento que observamos no pudo ser más claro. El mensaje que dirigía la atención de la gente hacia la importancia de no tirar desperdicios fue el que mejor funcionó a la hora de que los sujetos resistieran la tentación de arrojarlo al suelo. Sin embargo, los que dirigían su atención hacia otros conceptos de apertura cada vez más distanciados de esa norma social tuvieron, progresivamente, menores efectos a la hora de impedir que lo hicieran. Estos resultados son tan evidentes como sus implicaciones para una estrategia óptima de persuasión. La fuerza de una asociación entre un concepto de apertura y uno relacionado determina la solidez del efecto persuasivo. Por lo tanto, quien aspira a promover de forma persuasiva una acción o conducta determinadas, pongamos, por ejemplo, ayudar, tiene que encontrar un concepto previamente asociado de manera sólida y positiva con dicha acción. El de solidaridad podría ser una buena opción en ese caso, y lograr dirigir la atención de los sujetos en cuestión hacia ese concepto justo antes de solicitar su ayuda. ¿Hasta qué punto se puede fabricar? Pero existe otro enfoque que no requiere encontrar una conexión estrecha ya existente. De hecho, no exige ningún vínculo ya existente en absoluto. En lugar de ello, se trata de crearla desde cero. Los publicistas llevan usando esta táctica más de un siglo, presentan algo que atrae la atención del público, un paisaje bonito, una bella modelo, un famoso, y después lo asocian con el producto mediante la simple presencia simultánea de ambos en el anuncio. Así, los espectadores de estas creaciones publicitarias pueden llegar a experimentar, como, de hecho, sucede, una conexión entre Tiger Woods y Buick, Beyoncé y Pepsi, Brad Pitt y Chanel número 5 o incluso, de manera algo inquietante, al menos para mí, Bob Dylan y Victoria's Secret. Lo que se espera, por supuesto, es que la atracción que estos famosos ejercen se transfiera al producto en virtud de la conexión recién creada. Huelga ahondar en el uso que la industria publicitaria hace de este recurso. Casi todo el mundo es consciente de lo que los anunciantes pretenden con ello. Pero, aparte del hecho objetivo de que la estrategia funciona de todos modos, la lección que hay que extraer aquí es que la vinculación efectiva entre conceptos no tiene por qué anclarse en una realidad previa. Puede construirse. Basta con que los conceptos se perciban como vinculados directamente de alguna manera para que la posterior presentación de uno de ellos prepare el terreno al segundo con el fin de motivar la acción pertinente. Recordemos el ejemplo de los perros de Pavlov. No existía una conexión natural entre el sonido de la campanilla y la llegada de la comida. De hecho, no había ninguna clase de vínculo hasta que ambos empezaron a captar de forma conjunta. Una vez que ambos estímulos habían sido percibidos secuenciadamente un número suficiente de veces, el sonido de la campanilla predisponía a los perros de manera espontánea, mediante la salivación, para la acción de comer. Hay pruebas abrumadoras de que, al igual que los perros de Pavlov, somos tan susceptibles de la influencia de esas asociaciones estratégicamente creadas como ignorantes de ello. Por ejemplo, para gran regocijo de los publicistas, bastó con superponer 5 veces el logotipo de una marca de cerveza belga sobre imágenes de actividades placenteras como navegar, hacer esquí acuático o acurrucarse en pareja para incrementar los sentimientos positivos de los espectadores hacia esta cerveza. De manera similar, la superposición 6 veces del logotipo de una marca de enjuague bucal sobre imágenes de bellos parajes naturales indujo en los espectadores sensaciones favorables hacia la marca de manera inmediata y aún más positivas transcurridas 3 semanas. La exposición, repetida 8 veces, a imágenes subliminales de rostros alegres, en lugar de enfadados, a 30 personas sedientas justo antes de darles a probar un nuevo refresco les incitó a consumir una mayor cantidad del mismo y les predispuso a pagar hasta 3 veces más por él en la tienda. En ninguno de estos estudios, los participantes fueron conscientes de actuar bajo el influjo de esas asociaciones. Planes del tipo, sí, ¿cuándo? Entonces, saber que las asociaciones persuasivas se pueden fabricar puede reportarnos grandes beneficios personales, aunque no seamos publicistas espabilados ni prestigiosos científicos rusos. De tiempo en tiempo, todos nos fijamos objetivos propios, metas que alcanzar, estándares que igualar e incluso superar. Sin embargo, muy a menudo, nuestros deseos se ven frustrados cuando no logramos cumplirlos. Existe una razón bien estudiada para esa dificultad. Aunque generar una intención es muy importante, no basta con eso para hacer que demos todos los pasos necesarios para la consecución de un objetivo. En el campo de la salud, por ejemplo,
solo la mitad de las veces traducimos nuestros buenos propósitos en alguna acción positiva encaminada a cumplirlos. Estas desalentadoras tasas de éxito se han atribuido a dos fallos. En primer lugar, junto al olvido del propósito, pongamos, por ejemplo, el de hacer más ejercicio, con frecuencia encontramos la incapacidad para saber reconocer los momentos o circunstancias oportunos para poner en práctica conductas saludables como, por ejemplo, subir por las escaleras en lugar de coger el ascensor. En segundo lugar, a menudo nos desviamos de nuestros objetivos por factores que nos distraen de ellos, como estar demasiado ocupados algunos días. Afortunadamente, existe una categoría de autoafirmaciones estratégicas que pueden ayudarnos a superar esos obstáculos de forma persuasiva. Esta clase de enunciados reciben diferentes nombres en el ámbito académico, pero aquí los llamaré planes del tipo, si/cuando, entonces. Están diseñados para ayudarnos a lograr un objetivo predisponiéndonos a 1. Percibir ciertas pistas en entornos favorables a la consecución de nuestra meta, y 2. A emprender acciones coherentes con ese objetivo motivadas por las citadas pistas contextuales. Pongamos que el objetivo es adelgazar. Un plan del tipo, si/cuando, entonces. Podría ser, si después de una comida de negocios el camarero pregunta si deseo tomar postre, entonces pediré un té de menta. Otras metas pueden alcanzarse de manera efectiva usando también estos planes. Cuando se pidió a varios enfermos de epilepsia que estaban teniendo problemas para cumplir con su plan de administración de la medicación que formularan un propósito del tipo, si/cuando, entonces. Por ejemplo, cuando sean las 8 de la mañana y termine de lavarme los dientes, entonces me toca tomarme la pastilla, la tasa de cumplimiento de los horarios prescritos subió del 55 al 79%. En un caso que supone una demostración particularmente llamativa de este efecto, se instó a varios adictos a los opiáceos que estaban hospitalizados y en tratamiento de desintoxicación a que preparasen su currículum para última hora del día, con el fin de facilitarles la búsqueda de empleo una vez salieran del centro. A algunos de ellos se les pidió que formularan un plan del tipo, si/cuando, entonces, mientras que al grupo de control no se les solicitó que hiciera esto. Uno de estos planes relevantes podía ser algo como, si cuando acabe el almuerzo, el comedor se despeja y hay sitio en la mesa, entonces empezaré a escribir mi currículum allí. Al final del día, ni uno de los integrantes del grupo de control había llevado a cabo la tarea, lo que no parece muy sorprendente, a fin de cuentas. Se trataba de drogadictos en proceso de desintoxicación, pero, por el contrario, un 80% de los que formularon un plan del tipo, si/cuando, entonces. Si entregaron un currículum completo. Es asimismo asombroso hasta qué punto la eficacia de los propósitos del tipo, sí, cuando, entonces. Es superior a la de las declaraciones de intenciones sencillas o planes de acción del tipo, voy a intentar perder 5 kilos este mes, o voy a ver si pierdo peso comiendo menos dulces. Una mera formulación de la intención de lograr un objetivo o incluso de un plan ordinario de acción tiene muchas menos posibilidades de alcanzar el éxito. Existen buenas razones para la superioridad de los planes del tipo, sí, cuando, entonces, la secuenciación específica de elementos dentro del plan nos ayuda a derrotar a los enemigos tradicionales de la consecución de objetivos. La estructura, si/cuando, entonces. Y sus palabras están diseñadas para ponernos en alerta sobre en qué momento o circunstancia particular debería llevarse a cabo una acción productiva. Nos preparamos, primero, para percibir ese momento o circunstancia favorable y, segundo, para asociarlo de una manera directa y automática con una conducta deseada. Cabe reseñar la naturaleza de este proceso persuasivo, diseñado por y para uno mismo. Logramos incentivar nuestra percepción de ciertas señales o pistas que hemos determinado de antemano y nos servimos de los fuertes lazos asociativos que hemos construido previamente entre esas pistas y nuestro objetivo. Existen ciertos conceptos muy motivadores que un comunicador no necesita preparar desde el inicio para que ejerzan una influencia persuasiva sobre su público. Estos ya han sido dispuestos antes para ejercerla. Por analogía, pensemos en casi cualquier programa informático de los que utilizamos. Es probable que incluya vínculos a fuentes de información deseadas, sobre los que debemos hacer doble clic, una para cargar el vínculo y otra para abrirlo. Pero es probable que el programa contenga también vínculos que se activen con un solo clic, porque ya están cargados, es decir, ya existe un hipervínculo a la información deseada. Esta operación de hipervinculación a una localización se denomina en la jerga de los ingenieros informáticos y creadores de web precarga, prefetching.
Y del mismo modo que los creadores del software de las tecnologías de la información que empleamos pueden instalar accesos rápidos a fuentes de información particulares dentro de la programación de nuestros ordenadores, los diseñadores de nuestras vidas, nuestros padres, profesores, líderes y, finalmente, nosotros mismos, han hecho lo mismo con nuestra programación mental. Estas fuentes de información, precargadas, permanecen en nuestra conciencia en un continuo modo de espera, de manera que basta un solo estímulo, un clic, para ponerlas en funcionamiento. Este descubrimiento pone de manifiesto la utilidad potencial de los planes formulados con enunciados del tipo, si /, cuando, entonces. A la hora de conseguir nuestras metas principales. Dichas metas existen como fuentes precargadas de información y direcciones que han sido colocadas en modo de espera y que solo aguardan el estímulo de una pista o señal que nos recuerde a ellas para entrar en funcionamiento. Debemos advertir, de nuevo, que la estructura de la formulación, si /, cuando, entonces, deja la especificación de esos estímulos, señales o pistas en nuestras manos, de modo que nos resulte fácil detectarlos en aquel momento o circunstancia que resulte más apropiado para nuestros fines, cuando sean las 8 de la mañana y termine de lavarme los dientes, entonces. Como resultado, hasta malos hábitos aparentemente incurables pueden mejorarse. Personas que han fracasado incontables veces a la hora de seguir una dieta han logrado rebajar su consumo de calorías y perder más peso tras formular propósitos del tipo, si /, cuando, entonces. Como, por ejemplo, cuando vea chocolate expuesto en un supermercado, recordaré que estoy a dieta. Sería estúpido no aprovechar la ventaja persuasiva que pueden proporcionar estas formulaciones, especialmente en el caso de objetivos en cuya consecución estamos muy comprometidos. Corrección: mentalizarse del truco. Hasta ahora, hemos visto muchos datos que muestran que, 1. Lo que está más accesible en nuestra mente tiene más probabilidades de convertirse en acción, y, 2. Que esta accesibilidad se ve influida por los estímulos y señales informativos de nuestro entorno y las asociaciones en bruto que establecemos con ellos. La sección sobre la formulación de propósitos del tipo, sí, cuando, entonces. Y el capítulo dedicado a la geografía de la influencia nos han proporcionado pruebas de los considerables beneficios que podemos extraer de estos procesos elementales, al introducir en nuestro entorno cotidiano estímulos y señales que predispongan a emprender acciones estrechamente vinculadas con nuestros objetivos a gran escala. Pero, ¿es esta especie de alineamiento táctico con mecanismos mentales primitivos nuestra única protección contra sus potenciales desventajas? Después de todo, no es posible anticipar cualquier situación a la que vayamos a enfrentarnos mediante estímulos que quizá nos orienten en la dirección deseada. A menudo nos adentramos en entornos físicos e interacciones sociales por vez primera. Con frecuencia nos persuaden estímulos cuidadosamente predispuestos cuyos componentes no podemos anticipar. En esos casos, somos como hojas arrastradas por el viento, llevadas de aquí para allá por poderosas asociaciones incitadas por los estímulos con los que topamos. La respuesta depende de si somos capaces o no de percibir esa brisa. Parece razonable que, si se puede influir significativamente sobre nuestras preferencias y elecciones, a veces mediante recursos tan intangibles como la rima del eslogan de una marca, el empleo de un nombre parecido al nuestro, un anuncio con una imagen de un paisaje bonito o un código bursátil fácil de pronunciar, nos gustaría ser capaces de corregir esos sesgos inducidos en nuestras transacciones. Sin duda, en general preferiríamos cambiar el efecto de ese influjo cuando condiciona nuestros juicios y negocios. Y existen noticias alentadoras en este sentido. A menudo, el mero reconocimiento de estas influencias no deseadas puede bastar para neutralizar sus efectos. Ese reconocimiento puede llegar hasta nosotros de varias maneras. Meros recordatorios. Todos sabemos que cuando estamos de buen humor, las personas y objetos que nos rodean también nos causan de algún modo una mejor impresión. Varios transeúntes a los que se les regaló una resma de papel de alta calidad, con la consiguiente mejora de su humor, tendieron a valorar de forma más positiva sus propios coches y aparatos de televisión. También sabemos que el buen tiempo levanta el ánimo y que, por lo tanto, es susceptible de influir en nuestro juicio de forma similar. Un estudio comprobó que un hombre que piropeaba a mujeres jóvenes y luego les pedía el teléfono para quedar tenía un éxito muy superior si hacía una mañana soleada en vez de una nublada, 22,4 y 13,9% de tasa de éxito, respectivamente. El buen tiempo no solo afecta a cómo nos sentimos con nosotros mismos y con las personas que nos encontramos, también influye en la perspectiva que tenemos sobre nuestra vida. Los sujetos de un estudio a los que se entrevistó por teléfono afirmaron sentirse más felices con su vida, un 20% más, en términos generales cuando se les preguntaba en un día soleado, en comparación con un día de lluvia.
Por todo ello, la imagen que nos identifica con hojas arrastradas por el viento y, también, por la lluvia, parece ajustarse muy bien, lamentablemente, a la realidad. Por fortuna, estos hallazgos tienen un lado positivo. Las cosas cambiaban de manera considerable cuando a los entrevistados se les recordaba el tiempo que hacía antes de comenzar la encuesta. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Si el entrevistador preguntaba al inicio, por cierto, ¿qué tiempo hace por allí?, la diferencia entre las respuestas dadas con buen o mal tiempo desaparecía. Bastaba con hacer que los encuestados centraran su atención sobre el tiempo durante un momento para que tomaran conciencia de la potencial influencia de sesgo que ese factor podía ejercer en su respuesta y tratasen de corregirla. Junto a la alentadora prueba que esto ofrece de que no somos meras marionetas a merced de procesos primarios, el resultado de este estudio tiene otra implicación que merece considerarse. Una pregunta simple y concisa fue suficiente para eliminar el sesgo. En su libro de 776 Stupidest Things Ever Said, Ross y Catherine Petres incluyen algunas afirmaciones que merecen claramente estar en esa lista. Un ejemplo, y, lo que, es más, estoy de acuerdo con todo lo que acabo de decir, Pete Kornoff, ex embajador de Sudáfrica en Estados Unidos. Otro, he estado viajando tanto que no me ha dado tiempo a dejarme barba, Bob Horner, exjugador de la Liga de Béisbol de Estados Unidos y exalumno de mi universidad. Pero los autores también incluyen en su colección una cita del director de Hollywood Gregory Ratoff, quien dijo en cierta ocasión, deja que te haga una pregunta, para tu información. Los autores del libro consideran la frase de Ratoff una tontería sin ningún sentido, pero yo no estoy de acuerdo. La formulación de una pregunta por parte de alguien puede reportar una información preciosa a su receptor. Puede incitarle a que evoque en su mente un conocimiento que posee y, si bien no ocupaba hasta ese momento una parcela consciente, al convertirse en focal puede cambiarlo todo. Por ejemplo, adquirir la conciencia de que en días soleados no solo llevamos gafas de sol de colores oscuros, sino también otras que nos hacen ver el mundo de colores más rosados. En el ámbito de los mecanismos de autocorrección, por lo tanto, podemos encontrar otra fuente de validación para otro principio fundamental de la persuasión. Los ajustes inmediatos y a gran escala comienzan de forma frecuente con prácticas que se limitan a redirigir la atención. Señales de intenciones persuasivas sigilosas, cuando se va demasiado lejos. El product placement o posicionamiento de productos, una forma de publicidad indirecta consistente en la introducción taimada de marcas y productos de consumo en películas y programas de televisión, funciona desde hace mucho tiempo. Los estudios de Hollywood llevan negociando de manera oficial el posicionamiento de productos en sus películas casi un siglo. De manera similar, las productoras de televisión cobran desde hace décadas a marcas para que los personajes de las series salgan usando sus productos y servicios. El precio de estas maniobras publicitarias es especialmente alto en el caso de actores famosos o de personajes de ficción muy célebres. En dichos casos se pagan considerables sumas de dinero para inducir las asociaciones deseadas. Un personaje conocido se bebe una Coca-Cola, conduce un Lexus o se come un Snickers. El volumen de negocio de esos vínculos prefabricados ha alcanzado los miles de millones de dólares en los últimos años. La mayoría de los anunciantes en los medios de comunicación emplean esa estrategia y surgen múltiples agencias de product placement para aprovechar que la práctica se está extendiendo a otras plataformas como la música, los espectáculos en directo y los videojuegos. Así que está claro que, para los publicistas y anunciantes, el posicionamiento de productos y las asociaciones que generan funcionan. Y están en lo cierto, pero quizá no siempre por las razones que creen. Entre muchos profesionales del product placement está extendida la creencia de que cuanto más perceptibles sean las conexiones fabricadas, más efectivas resultan. Esta opinión se origina a partir de la lógica en apariencia imbatible según la cual la prominencia de una información incrementa las posibilidades de que el público le preste atención y se vea influido por ella. Esta opinión está reforzada por las pruebas de que cuanto más visible es la colocación de un producto, más eficaz resulta. De hecho, en términos de las medidas estándares que la industria publicitaria emplea para calibrar su éxito, el reconocimiento y el recuerdo de la marca, que sirven para evaluar la huella que ha dejado la información ofrecida. Tomemos, por ejemplo, los resultados de un estudio que analizó la visibilidad del posicionamiento de productos en la popular serie de televisión Seinfeld. Como cabía esperar, los emplazamientos más llamativos, en los cuales la marca no solo se mostraba en plano, sino que se mencionaba en voz alta, produjeron los índices más altos de reconocimiento y recuerdo en comparación con otros menos obvios, en los cuales el nombre de la marca solo se mencionaba o se mostraba. Sin embargo, además de evaluar el reconocimiento y el recuerdo de las marcas,
los autores de este estudio hicieron algo que ningún otro investigador había hecho antes: obtuvieron un tercer indicador de éxito del posicionamiento que contravenía lo aceptado de manera común. Se pidió a los miembros del público que indicaran de una lista de marcas aquellas que tal vez elegirían en el momento de comprar. ¿Qué sucedió? Resultó que los productos que menos posibilidades tenían de ser adquiridos eran precisamente los que se habían anunciado de manera más ostensible. Todo parece indicar que lo conspicuo de esos emplazamientos dirigía la atención de los espectadores hacia las arteras maniobras de los anunciantes para manipular sus preferencias, lo cual terminaba por motivar una corrección consciente de esa potencial distorsión. Así, frente a las marcas que se anunciaban de forma más sutil, elegidas por el 47% de los participantes, las que se mostraban de manera más descarada fueron elegidas solo por un 27%. La gente reconoce que la publicidad puede influir en su juicio, pero no actúa para corregirlo hasta que se le recuerda la fuente potencial del condicionamiento. En este caso, el recordatorio adoptó la forma de una exposición excesiva del producto, una versión exagerada del truco de establecer vínculos dentro de la ficción en forma de product placements. Es en especial significativo, además, que el único elemento operativamente necesario para suscitar la corrección sea un recordatorio. Esto se convierte en evidente cuando descomponemos la palabra recordar en las dos partes que la constituyen. Todo lo que hace falta para lograr que la gente actúe según un contenido mental ya existente es lograr que dirijan su atención hacia este inmediatamente antes de la acción deseada. Recordar procede del latín re, de nuevo, y cordis, corazón, y en su origen significa hacer pasar de nuevo por el corazón o tener algo presente otra vez. Algunas veces, los ajustes que hacemos para contrarrestar los efectos de influencia no deseada y no justificada se producen sin mucha premeditación ni retraso. Las recalibraciones que tienen lugar cuando se nos recuerda el tiempo que hace constituyen un buen ejemplo. Otras veces, el mecanismo de corrección funciona de manera mucho más lenta y dolorosa. Este segundo tipo de mecanismo opera mediante el razonamiento deliberativo, que puede emplearse para superar condicionamientos que obedecen a tendencias psicológicas más rudimentarias. Si vamos al supermercado con la idea de comprar productos sanos, nutritivos y no muy caros, podemos neutralizar el influjo de otros artículos anunciados de manera ostentosa, empaquetados de forma atractiva y muy accesiblemente colocados en los estantes, sopesando nuestra elección en función de la información de las etiquetas de los artículos relativa al contenido calórico y nutricional y al precio. Trucar la mente. Por otra parte, comparado con esas respuestas psicológicas naturales, decantarse por opciones familiares, presentadas de manera atractiva y fácilmente accesibles, el análisis exhaustivo requiere más tiempo, energía y motivación. Como consecuencia, su impacto sobre nuestras decisiones se ve limitado por el rigor que reclama. Si no contamos con los recursos necesarios, tiempo, capacidad y voluntad, para sopesar una opción, es poco probable que deliberemos en profundidad sobre ella. Cuando alguno de esos requisitos no se cumple, solemos recurrir a atajos para tomar la decisión. Este procedimiento no tiene por qué producir malos resultados necesariamente, ya que, en muchas situaciones, dichos atajos nos permiten decidir de forma rápida y eficaz. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que sí pueden llevarnos donde no era nuestro objetivo, o al menos no donde hubiéramos querido de haberlo pensado bien. Cuando no tenemos la capacidad de pensar con propiedad, porque estamos cansados, por ejemplo, no podemos confiar en hacer una evaluación equilibrada de todos los pros y los contras, que nos proteja de una elección puramente emocional de la que luego podemos arrepentirnos. En cierta ocasión asistí a un congreso de productores de anuncios para teletienda. Yo daba por hecho que la única razón por la que estos anuncios se emiten en franjas horarias tan intempestivas era que la tarifa que las cadenas cobraban a esas horas era mucho más barata. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Pronto descubrí que me equivocaba. Si bien al principio esa fue la principal razón por la que esos publireportajes se emitían tan tarde, también existía otra: a esas horas esos anuncios funcionaban mejor. Al final de un largo día, los espectadores no tienen la energía mental suficiente para resistir los señuelos emocionales que emplean los anuncios, presentadores atractivos, público entusiasta, ofertas limitadas, etc. Los anuncios de teletienda no son el único contexto en el que la fatiga mental merma considerablemente la capacidad de análisis y su correspondiente capacidad de resistencia frente a los estímulos. Los investigadores del sueño han descubierto en pruebas de campo con unidades militares de artillería que aquellos comandos que han dormido lo suficiente a menudo desafían las órdenes de disparar sobre hospitales u otros objetivos civiles.
Sin embargo, transcurrido un tiempo de entre 24 y 36 horas sin dormir, suelen obedecer las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas y hay más posibilidades de que estén dispuestos a abrir fuego sobre lo que sea. De modo similar, en los interrogatorios policiales, ni siquiera los sospechosos que son inocentes pueden en ocasiones resistir la presión que se ejerce sobre ellos para que confiesen después de soportar horas de un interrogatorio mentalmente agotador. Por esa razón, aunque los interrogatorios normales duran menos de una hora, los que generan confesiones falsas duran de media 16 horas. Junto a la fatiga, existen numerosas condiciones más que pueden impedir a los sujetos reconocer y corregir tendencias en potencia contrarias a sus intereses. De hecho, esas tendencias poco inteligentes tienen las de ganar cuando una persona va con prisa, está agobiada o sobrepasada, preocupada, indiferente, estresada, distraída o, aparentemente, cuando es muy conspiranoica. La lista es demasiado larga para que podamos explorarla aquí en su totalidad, así que limitémonos a examinar la primera de esas condiciones. Cuando estamos apresurados, no tenemos tiempo para sopesar todos los factores que intervienen en una decisión. En lugar de ello, lo habitual es que confiemos en uno solo para que nos sirva de atajo a la hora de decidir. Un ejemplo puede ser la creencia de que, cuando estamos decidiendo qué comprar entre varias opciones, conviene adquirir el artículo con el número más alto de características superiores. Aunque podamos ser conscientes de que confiar en este único factor puede conducir a engaño, cuando no tenemos tiempo, no podemos permitirnos el lujo de analizar minuciosamente la cuestión y tomarnos la molestia de sopesar todos los pros y los contras. Un estudio ha demostrado que las limitaciones temporales afectaban de manera drástica a los participantes a la hora de elegir una cámara de fotos tras leer las valoraciones sobre las opciones. Estas evaluaciones comparaban dos marcas distintas sobre la base de 12 características. Una de las marcas era superior en los 3 elementos más importantes a la hora de considerar la compra: calidad de la lente, del mecanismo y de las fotografías. La otra cámara tenía valoraciones superiores en otros 8 aspectos, considerados menos importantes, como, por ejemplo, que el precio incluía una correa de hombro para llevarla. Cuando se mostró esta información a varios compradores, a los que se concedía tan solo 2 segundos por característica, tan solo el 17% eligió el modelo superior. La mayoría optó por la cámara que tenía un número mayor de ventajas que, sin embargo, eran menos importantes. Cuando se concedió a otros participantes 5 segundos por característica, el patrón cambió ligeramente, pero todavía solo un 38% de ellos escogió la opción más sensata. Solo cuando se concedió a un tercer grupo de participantes un tiempo ilimitado para considerar las especificaciones de los modelos se invirtió el patrón y la mayoría, 67%, se decantó por la cámara que tenía un número menor de ventajas, pero más importantes. ¿No nos recuerda esta situación de no contar con tiempo suficiente para analizar todos los puntos relevantes de una información a la manera en que tenemos que responder hoy en día al bombardeo de mensajes al que estamos sometidos? Pensemos en ello un segundo. O, mejor dicho, reflexionemos sobre ello sin límite de tiempo. ¿Acaso no es esta la forma en la que operan los medios de comunicación, que emiten un flujo constante de información que no puede ralentizarse o invertirse para darnos la oportunidad de procesarlo y asimilarlo concienzudamente? Un anuncio de radio o televisión no nos deja prestar atención a la calidad real del producto que vende. Tampoco somos capaces de responder de forma consciente a una noticia sobre el discurso de un político. En lugar de eso, se nos incita a concentrarnos en rasgos secundarios de estas presentaciones, como el atractivo de la persona que sale anunciando el producto o el carisma del político. Además de los condicionamientos temporales, existen otros aspectos de la vida moderna que limitan nuestra capacidad y nuestra motivación para abordar razonadamente múltiples decisiones, algunas de ellas importantes. La cantidad de información de la que disponemos hoy en día puede ser abrumadora, su complejidad aturde, su persistencia es agotadora, su amplitud distrae y las posibilidades y expectativas que genera son turbadoras. Sumemos a esos factores la distracción continua que conlleva la infinidad de alertas de los dispositivos móviles que la mayoría de nosotros portamos para conectarnos a ese flujo, y veremos cómo las posibilidades de realizar evaluaciones minuciosas para corregir las tomas de decisiones apresuradas se ven seriamente disminuidas. Por eso, un comunicador que quiera dirigir la atención de un público hacia un concepto particular con el fin de predisponerlo de forma positiva a la recepción inmediata de un mensaje, mediante mecanismos persuasivos basados en llamar la atención sobre asociaciones puramente automáticas, no tendrá que preocuparse mucho de que sus tácticas se vean neutralizadas por la deliberación consciente de su audiencia. La caballería del análisis reflexivo rara vez llegará al rescate porque en pocas ocasiones se le llamará a filas.
Una pregunta relacionada con lo anterior surge entonces de forma natural, sobre qué conceptos ha de dirigirse entonces la atención del público para maximizar el efecto persuasivo. En los siguientes capítulos identificaremos 7. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido.